Hasta que llegó también la fiscal al lugar, se hizo presente, hubo traslados, hubo helicópteros, hay un oficial que estaba gravemente herido, trasladado del Fiorito al hospital Churruca, con 4 heridas de bala, 2 muy importantes. Sí, dijo el comisario Roncaglia, ¿no?, el jefe de la policía, que está vivo de milagro. De ¿no? milagro. En el cuello, en el abdomen, realmente una balacera, y se puede ver en el video, se ha visto, ¿no?, los fogonazos de las armas que cruzaban de un lado para el otro, fueron realmente impactantes. Pero ¿qué te parece si lo sumamos al hombre que sabe? Lo sumamos al que sabe. Bienvenido, Tuni Colma, buenas tardes. Gracias, Raúl, ¿cómo te va? Soy yo el que sabe. Si usted no sabe, estamos fritos. ¿Cómo andas, Tuni? Bueno, ¿cómo les va? Bien, sorprendidos, realmente impactados por estas cuestiones que uno sabe que lamentablemente ocurren, pero de esta manera y con las características que estamos hablando, realmente impactan, son muy fuertes, ¿no? Por eso, lo que es un impacto. Claro. Sorprendidos no, Sí, porque claro. hay toda una historia alrededor de esto, y esta historia en particular me llama la atención por varias cuestiones, a ver si las charlamos juntos. En primer lugar, un comisario yendo a cobrar la coima. En general, el comisario no va a cobrar la coima, manda a 2 suboficiales, porque queda pegado, entonces se expone demasiado. Acá un comisario y un subcomisario yendo a cobrar la coima. Eso ya me llama la atención. Segundo, como charlaba recién fuera de micrófono con Janina, la verdad que el delito acá es la participación policial en la comercialización de drogas. Dentro de un ratito lo vamos a tener a Alberto Fernández, que es profesor de Derecho Penal y sabe mucho más que yo de eso. Pero, digamos, el encubrimiento digamos, no es que debieron dejarlos, que estuvieron mal en extorsionar a alguien que vende droga, no. Ahí permitían la venta de drogas. Los que se supone que tienen que perseguir la venta de drogas y evitarla, comercializaban con eso. Claro, permitían la comercialización de drogas. Es decir, que no es que, digamos, su delito era sacarle plata. No, su delito era permitir la comercialización y de además sacarle plata. Bueno, claro. Hay una doble imputación. Porque eran una sociedad, teóricamente. Tercer tema que me llama la atención y que por ahí después Alberto tiene más experiencia que yo en esto. Me llama la atención que la Policía Federal intervenga en el momento de la detención sin ponerse chaleco, sin identificarse claramente. Porque la verdad, ¿por qué es el tiroteo? El tiroteo es porque los policías bonaerenses que estaban cobrando la coima pensaron que los venían a mexicañar. Claro. O pensaban... Pero que eran 12 trabajando de encubierto, Tuni. Bueno, está bien. Eso es lo que mencionás. Pero en el momento de la detención, yo te digo, identificarte. Hay cierto malestar en cuadros de la bonaerense porque dicen, esto lo podían haber hecho sin matar a nadie. Sí. Entonces, la verdad, se podían haber puesto un chaleco, que lo sacás, ¿no? No es que lo tenés puesto mientras estás mirando, y actuás identificado. Bueno, alguno te puede decir, lo que pasa es que si nos identificábamos de esta manera, podíamos llamar la atención, iban a abortar la entrega del dinero y fracasar. No, pero no te identificás antes. Claro, el chaleco pero te lo sí pones... sí podían estar expuestos en el momento. Lo que decís con respecto al chaleco para salvaguardar la vida... El chaleco te lo pones después y te identificás claramente de manera que no haya un tiroteo. O sea, todavía hay mucho para aclarar de este asunto. Recién lo mencionabas, Alberto Fernández, y ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Bueno, Alberto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir. Bueno, un entendido en el tema, y decíamos, ¿no?, de alguna manera sorprendidos por la forma en la cual esto se realizó, algo que obviamente ha ocurrido muchas veces, no es la primera vez, pero esto que ha ocurrido a esta altura del año realmente es impactante. La verdad es que Tuni lo explicó de maravillas. En verdad, lo verdaderamente preocupante es que esto pase, ¿no? Que como bien decía Tuni, que los que están encargados de desbaratar las drogas estén extorsionando para liberar la venta. Habla muy bien de la Policía Federal que se haya involucrado, haya resuelto el caso. Más allá de que ahí hizo una observación Tuni que es llamativa también, que no se hayan, en el momento del operativo, no se hayan protegido con chalecos, de un modo que pudieran evitar lo que lamentablemente terminó ocurriendo, que son heridos y muertes. Y lo otro es
cómo funciona el sistema de mejora de la policía bonaerense, ¿no? ¿Cómo se desarrolla todo este sistema del que hace tanto tiempo se habla de terminar con la corrupción de la policía bonaerense, de buscar los mejores cuadros, de terminar con estas prácticas? Porque la verdad lo que uno ve es que esto sigue intacto. Sí. Ahora, cuando asume María Eugenia Vidal, uno de los grandes lemas de campaña, y que de hecho fue una de las primeras decisiones que toma, es remover a las cúpulas, hacer cambios internos, bueno, exonerar policías. ¿Qué es lo que falta en adelante? Porque, como bien decía, es una situación que se viene replicando a lo largo del tiempo. Bueno, es que es un problema muy serio en las fuerzas de seguridad en general. La bonaerense es la peor de todas, es la que expresa el mayor problema. En la Policía Federal el problema es infinitamente menor. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, en un momento Lila Garret también había hecho exactamente, una importante a nivel exactamente. En la Federal el problema es mucho menor. En la Prefectura y en la Gendarmería los problemas son de otra índole. Pero también existe el problema. Pero en la bonaerense el problema es verdaderamente agudo. Es muy serio. Es muy serio. Y lo que uno tiene que llamar la atención, y lo que uno le debe llamar la atención, es que finalmente todo este esfuerzo que supuestamente hizo Vidal con Ritondo, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Porque estamos hablando de una zona muy caliente, como es la zona de Avellaneda, y Lanús creo que es también todas las dos zonas. A mí me parece que es un llamado de atención para Vidal. Porque no alcanza, ¿no? Esto de ir con un martillo a romper una pared y a tirar abajo un búnker donde ahí se vendía Paco. No, es que claramente... Eso se promociona y se ve como un gran logro, y si un último punto de venta, pero hay toda una cadena detrás que indudablemente funciona desde estas esferas. Claro, ¿no? Y finalmente también hay toda una trama, porque también, qué sé yo, escucho esta observación y me acuerdo de D'Alessio diciendo que todos los grandes operativos antidrogas se lo deben a él, ¿no? A mí me parece que es como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Y finalmente lo que está quedando al descubierto es el desmadre de un sistema espantoso, donde las fuerzas de seguridad, algunas fuerzas o algunos grupos paraestatales de materia de inteligencia terminan vinculados con la prensa, con el Poder Judicial, y terminan generando y permitiendo y utilizando este tipo de cosas. No puedes es evitar de una gravedad enorme. Claro. Yo ayer cuando escuchaba que se habían tiroteado policías contra policías, no entendía. ¿Qué pasó? Claro, era la primera vez que lo oí, dije, debe haber algún error acá. ¿Cómo policías contra policías? Eran policías contra policías. Eso demuestra la decadencia. Ahora, para Vidal es un fracaso rutilante, que no quiero cargarle tanto las tintas, porque es un problema que viene de años, de décadas. No fácil de resolver. No es fácil. O sea, no se resuelve con voluntad, porque la realidad es que uno podría decir voluntad, al menos se ha demostrado. El único que ha tenido voluntad en las últimas décadas de cambiar esto se llamaron Felipe Solá y Carlos Arlañán. Lo intentaron. Y después la política terminó transando con los policías y terminó sosteniendo toda esta realidad. Los únicos que lo intentaron fueron ellos dos. No, además, mientras hablaba yo, y lo relaciono de esta manera, pensaba en Bogoliuc y de Gastaldi, ¿no? Personas que están detenidas, que alguna vez participaron también en la protección del ex fiscal Alberto Nisman. Digo, toda esa gente que al mismo tiempo está detenida por cuestiones que tienen con extorsión y forman parte de la fuerza de seguridad que nos tienen que cuidar. Por eso creo que finalmente todo esto, lo que nos está dejando al descubierto, es la debilidad de un sistema de seguridad y de un sistema de inteligencia que en algún momento se complota contra los ciudadanos y donde participan también fiscales, jueces y lamentablemente sectores de la prensa. Bueno, vamos a escuchar, si te parece. Así se estaban enterando a través de un llamado al 911, es el audio, digamos, en el que se da cuenta de que había un tiroteo y no se sabía mucho más qué era lo que estaba pasando. Escuchen. Dado que se arriba de un enfrentamiento entre personas de Policía Federal y Policía de Provincia. Claro, un tiro entre los policías. Bien, señor Cantado. ¿El personal de Federal ileso, señor? Señor, al momento tengo dos hombres, pero no posible confirmado. Se trataría de Arán, Sargento Arán y Carabinero de Carlos.
Claro, el momento de la primera comunicación. Esto ocurría en horas de la noche, después de las 21, donde se produce este tiroteo, donde veían ustedes además en las imágenes la cantidad de vehículos circulando. Sí. Acá, a ver, esto no fue una tragedia de milagro. Realmente de milagro. Hay personas que están heridas y gravemente, una de las personas señaladas como responsable de cobrar este dinero, que es este comisario que ha fallecido, Martín, pero la verdad es que la balacera que se ve, Alberto, fue realmente impresionante, ¿no? Y de un milagro que nadie haya sido alcanzado por una bala entre es realmente un hecho impresionante, porque voy a repetir, a mí lo que más me impacta, más allá del resultado que en sí es negativo, lo que más me impacta es que estamos hablando de policías contra policías que se disparan. Eso es lo que más me impacta. Se suponía que los dos estaban del mismo lado. Ahora, Alberto, ¿no tiene racionalidad que Patricia Bullrich llame a Cristian Ritondo y piensen un procedimiento en conjunto? Porque esto, como dicen ellos, no produjo más muertos, porque las cosas se dieron allí, así. Pero esto es una cosa que debió planificarse de otra manera, sin correr riesgos, y esto, digamos, de alguna manera es obvio que estuvo mal hecho. En favor de la federal, de la Policía Federal, debo decir que yo hubiera tenido mucho miedo de dar parte a la bonaerense, porque no sé cómo son los esquemas de complicidades. Francamente lo digo. A nivel corporativo, si vos claro, no lo sé, y entonces, porque si vos tú ni... Sí, le digo a Ritondo. Y claro, sí. Y Ritondo le dice a un comisario, mire que está pasando tal cosa, y después todo se desbarata. Y bueno, pero los tenés que tener escuchados, tenés que hacer una Pero no hubo tiempo, Tuni. Acá hubo una denuncia concreta donde se dice, yo mañana tengo que ir a llevar este dinero porque estoy siendo extorsionada. Pero ¿sabés finalmente lo que se pudo haber documentado todo. ¿Qué? Se pudo haber documentado todo. Claro, lo caminás, Agustina, lo seguís un poquito. Acá hubo mucho riesgo, y bueno, de hecho... es una persona muerta y 2 heridos, pero la verdad que podía haber ocurrido cualquier cosa. Y además de eso, mostrás una cohesión, a mí me da la impresión que pasó lo que dice Alberto, se desconfían unos a otros. Y por eso la celeridad también puede ser. Claro, pero es que... Resolvámoslo ya porque no sabemos si además quiero ser franco, porque no quiero que... Ahora yo también hubiera desconfiado. Claro. Digo, si yo hubiera estado en ese lugar... y me entero que hay policías bonaerenses haciendo esto, aviso, porque yo lo llamo a Ritondo y alguien puede creer que Ritondo no tenga nada que ver con esto, creamos que no tiene nada que ver con esto. Pero Ritondo tiene que recurrir a la policía para parar esto. Y en cuanto un comisario lo sabe, la cadena de complot empieza a funcionar. Y yo creo que es eso lo que determinó el problema. Digo, lo penoso de esto es que hay gente muerta, herida, y lo bueno es que una fuerza de seguridad reaccionó bien sabiendo que iba contra otra fuerza de seguridad. Y eso no está mal, eso realmente es saludable. Por lo menos una de las dos parece mostrarse dispuesta a no entrar a amparar delincuentes, traficantes, menudeo de droga. Parece estar decidida a no aguantarlo. Y eso parece que está bien. Va una fiscal y le dice tiene que hacer esto, ¿no? O sea, actúa por orden. La doctora Garibaldi le dijo, mire, tengo esto, hay que cortar este pago, se lo dio a la federal, esencialmente porque como está involucrada la bonaerense, se lo dio a la federal. Y ahora he escuchado que ahora sacó a la federal y a la bonaerense y puso a la gendarmería. A hacer la pericia. Es coherente, sí. ¿no? Claramente. La fiscal actuó bien entonces. Sí. La fiscal actuó bien. Alberto, recién decía... No, pero yo entiendo, perdón... Al final me dieron la razón. Nos conocemos con Tuni hace muchos años y terminamos hablando como si estuviéramos en un café. Pero la verdad lo que dice Tuni yo lo entiendo, pero yo no sé, honestamente no sé cómo hubiera actuado. Yo creo que hubiera preservado todo para que no llegue al oído de la bonaerense. No hubieras hecho eso. No. Yo debo confesar que no, porque hubieras dicho, ojo que no quiero ningún muerto en el shopping. No, lo que sí me llama porque la atención murió un comisario, pero puede haber alguien que tomaba café, un nene. Claro. Un nene te provoca una crisis nacional. De cine, salida de cine, de la gente que pero hay una cosa que sí me llama la atención de lo que dijiste, es que hayan ido sin ningún tipo de protección a llevar más adelante que protección, identificación. Claro.
Te tenés que identificar, porque los otros pensaban que eran todos runfla. Claro. Es decir, Que lo iban a los que mexicanear, estaban, se quieren quedar con el botín. Claro. los que estaban de un lado y los que estaban del Lo otro. que dice Tuni está bien y lo Eso pensaba sí es con lo verdad. que decía usted. Este tipo de actitud y esta forma de no ir identificados tenía más que ver quizás con un seguimiento para una detención posterior. Es decir, ir documentando diferentes pasos, dejar que la entrega se realice y posteriormente después Avanzar. ir sobre quizás un grupo mucho mayor. Pero no para actuar de esa manera en el momento, ¿no? Lo único que yo tengo claro es que cuando Alberto estaba en el gobierno, el eje era: no puede haber nadie muerto. Es decir, no hay que cuidar a la gente Eso del es verdad, shopping, del eso es verdad. shopping. Porque, bueno, murió un comisario, pero pudo haber muerto alguien que no tenía nada que ver. Yo confío que ustedes tienen mucha más información que yo sobre el tema, con lo cual a mí lo único que me hace mucho ruido es lo institucional, insisto en este punto. Sí. Que la policía bonaerense, parte de la policía, esté Sí. involucrada en esto. Y la verdad que la Policía Federal actuó bien en el sentido de no complotarse con ellos. Sí, además está, corríjanme si digo, pero está destituido el jefe Sí. de la NUS, Sí, es apartado. decir, de la Apartado. parte antinarcotráfico de La la NUS NUS, Avellaneda. lo cual José muestra Hernández. que hay por lo menos sospecha de una línea, ¿no? Lo Existente. que les iba a plantear, a ver qué les hace pensar, ¿no? Digo, hay muchos casos que se han conocido de oficiales exonerados, pero que luego, a la larga, y uno esto no puede saberlo, pero pasan a formar parte del servicio de inteligencia en algún punto, empiezan a formar parte, o sea, del Estado desde ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se los exonera de una fuerza porque desempeñan mal su trabajo, pero luego pasan a trabajar en las sombras? Bueno, todo el mundo del espionaje es un mundo muy lúgubre, muy sucio, muy poco claro. Son espías. ¿no? Pero No. espías legales, digamos. Sí, está bien, pero los espías legales también se mueven en las sombras, en el submundo y... Difícil retirarse además. ¿no? Y es que, digo, tú ni yo no podríamos servir de espías y seguramente ustedes tampoco. No serviríamos, porque no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, Claro. con lo que aprendimos, con nuestra ética. La ética del espía es una ética muy relativa, ¿no? Esto de andar husmeando en la vida del otro es una ética muy relativa. Lo que creo es que todo esto, lo que sí creo que deja en evidencia, estos dos casos de los dos policías exonerados que terminaron, donde terminaron, esto que estamos viendo, es que hay en Argentina montado, y lo de D'Alessio, que no me parece un dato menor, hay montado un sistema donde se mezclan fuerzas de seguridad, grupos paraestatales de espionaje, complacencia del sistema estatal de inteligencia, jueces, fiscales, medios de comunicación, que terminan permitiendo que todo esto suceda. Y eso me parece que ya es una alerta enorme que hay que prender, Sí. una luz amarilla enorme. Y algo más también, porque a ver, este comisario, joven comisario de 42 años, Martín, fue ascendido, además, a principios Claro, de año. hace poco, claro. Entonces, indudablemente tuvo que haber realizado méritos suficientes, se supone, cumpliendo la ley, Claro. ejerciendo la ley sobre aquellos infractores para merecer este ascenso, Ahora- este escalafón. ahora- ¿Tenía que ver con eso o tenía Ahora, que ver con otra recién nos cuestión? preguntábamos, ¿no?, sobre todo este sistema montado de ex policías convertidos en espías. Miren, en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Macri, se montó un sistema de espionaje que comandaba un ex comisario llamado Palacios, un personaje llamado Ciro James, Sí. que todavía estamos esperando que alguien nos diga qué pasó con todo eso. Y todo se terminó cuando ¿No? el presidente asume, ¿no? Con el Juega presi- su cargo, claro. Terminó para el presidente, Sí, sí, porque lo para el sacaron al presidente, presidente, claramente, pero nunca nadie explicó. No, y hay pendiente un juicio oral. Hay por pendiente un ejemplo. juicio oral todavía. Sí, sí, como espiaban. Y como mencionaba recién Alberto, en la organización esta que extorsionaba de Marcelo D'Alessio, había dos comisarios que fueron separados de la fuerza. En verdad nunca se terminó nunca se los exoneró del todo. Pero, según me contaron a mí, Ricardo Bogoliuk fue separado, él estaba en Mercedes, por vinculaciones con bandas de pirata del asfalto. Y de Gastaldi por vinculaciones con bandas de secuestradores. Nunca se terminó los procesos internos por esto. Pero fíjense el reciclado
Pero por eso es lo que te digo. Está perfecto lo que mencionás, que no fueron oficialmente exonerados, pero sí estaban sospechados, apartados, y luego es el mismo sistema, pero desde otro lugar, que los convoca para hacer lo que mejor saben hacer, que es moverse en el ámbito oscuro. Entonces, la realidad es que qué seguridad tenemos como ciudadanos, ¿no? Difícil. No ves historia política en esto. No, Digo, pareciera porque que no. en esta última semana lo que se hablaba era de que María Eugenia Vidal va a reemplazar a Macri como candidato presidencial. Entonces, fíjate que en este caso, que digamos la policía que está en la provincia de Buenos Aires es la que queda La que le corresponde, peor. claro. Pero Entonces, este caso... no te suena esa historia. No, yo lo que creo es que este caso lo que deja al descubierto es la enorme protección mediática que tiene María Eugenia Vidal, que hasta nos hizo creer que había cambiado la policía. Que hasta eso nos hizo creer. Y en todo caso lo que deja al descubierto son las falencias y las debilidades del sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que vienen de hace mucho tiempo, que Vidal pretendió cambiarla con una declaración jurada y que en verdad sigue operando como operó siempre. Y esto es lo preocupante. Esto es lo verdaderamente preocupante, porque además nos habían dicho que Vidal había hecho un enorme cambio, que había sido tan exitoso que el secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad de la provincia sonaba para encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Y es esto lo que hicieron, esto es lo que permitieron. Bueno, vamos a tomar... No desconfías del tema político. Pero ¿cuál sería el tema político? Y durante la última semana Se nombra mucho a María Eugenia Vidal. se nombra mucho que María Eugenia Vidal va a ser la candidata presidencial Pero, en lugar de pero, Mauricio Macri. Pero lo que para vos me decís perjudicarle es en que, cuanto a a ver su si imagen. entiendo, a ver si... Yo entiendo... Hay que pensar mal, por Sí, eso yo- digo, hay yo- que yo ser muy admito mal que- pensado hay que como ser yo. desconfiado. Admito que no tengo esa tendencia, pero lo que vos me estás diciendo es que Patricia Bullrich con la policía de la federal dejó que todo esto transcurra para aceptar un daño de esta naturaleza. Yo quiero serte muy sincero. Cada vez que me dicen de cambiarlo a Macri por Vidal, a mí me encantaría que lo hagan, porque esa es la prueba más evidente de la derrota del gobierno. O sea, si el gobierno no puede sostener a un presidente que ha gobernado hasta acá por su baja calidad de dirigente, por su baja calidad de funcionario, porque entienden que no puede mostrar los 4 años que pasaron y no puede gobernar otros 4 años, si no pueden hacer eso y tienen que cambiar a ese presidente que tiene reelección, es que están perdidos, Pero es no que han cre- perdido. Aunque la quieran cambiar Está por bien, Heidi. sí. Heidi finalmente será la representante siempre de ese gobierno que no puede sostener al presidente, que no pueden hacer que renueve. Pero podría sostener ella el grupo que está detrás del presidente de la Nación, que quizás la ve como una posible candidata porque se da cuenta que Macri sigue... Bueno, con su eso prioridad. tiene que ver con la conjetura de Tuni, ya ahí eso escapa a mí. Qué A mal mí me pensado impresiona este- mucho... Este, Ya, ¿sabes? A mí este me- Colman ¿Eh? es un mal pensado. No, a mí me impresiona... No, ay, bueno, capaz que yo soy un ingenuo, pero a mí lo que realmente me impresiona mucho es lo que fue la sensación que tuve ayer. Quiero contar una anécdota. Me manda un mensaje de texto Cristina y me pone, ¿viste esto? Y yo leí y le digo, pero hay algo que no está bien. Fue mi primera respuesta. Por no ese- te por salía a ese tema. pensar el tiroteo entre los Claro, policías. porque ella me manda una alerta y me dice, ¿viste esto? Y le digo, no, Ahora, pero Alberto, esto no puede ser, le perdón, dije. pero si Policías Cristina- contra policías, no entendía. Pero si Cristina le manda esto, me da la impresión que no fue porque le impactó la nota No, a nivel periodístico, no, porque- sino porque quizás pensó alguna otra cuestión en la línea de lo que va Tuni. ¿O no? ¿Puede ser? No, porque la verdad lo que nos impactó a los dos Las fuerzas entre es sí. la calidad institucional en la que está la Argentina. Eso es lo que nos impactó. ¿Cómo la federal disparando contra la bonaerense? Porque la bonaerense había entrado en un sistema de extorsión contra una narcotraficante. Ahora, yo sé que el tema que nos convoca es este, pero Alberto, usted ha mencionado a Cristina y Sí, es claro. imposible no preguntarle, luego de tanta distancia. Sobre esto no Ahora sé se qué mandan piensa. mensajes de WhatsApp hasta por las noticias de la No, pero es tele. que llamó la atención, nos llamó la atención en las 11 de la noche y me llamó, fue una alerta. Sí. Dije, ¿qué es esto? No había un hashtag ahí, juego, no juego, no había nada. Voy, no voy. No, nos llamó mucho la atención. Pero a ustedes no les llama la atención Sí, claro. que dos fuerzas de seguridad se estén Sí, tiroteando en claro. un país. Creo que los que inicialmente nos llamó la atención a todos. Es de fue una eso, gravedad sí, el impacto. inusitada. Yo les Como no digo, entendía papá, si se estaban peleando por un botín, si estaban repeliendo una es de agresión, una, qué es de era lo una que estaba gravedad pasando. inusitada, Claro. pero vuelvo a repetir, este es el gobierno que venía a resolver la calidad institucional de la Argentina. Sí, a terminar Y con todo. terminan las policías tiroteándose entre ellas.
Una cometiendo un delito y la otra, bueno, está todo tan mal que Tuni hasta con razón sospecha que está haciendo un servicio político a alguien. ¿Qué sé yo? Está todo tan mal en la Argentina que hasta yo no me animo a decir que está equivocado, qué sé yo, no sé. No, pero más allá de eso te insisto, Alberto, que uno cuando está en el gobierno, supongo yo, por suerte para este país nunca estuve, se cuida de las víctimas posibles. Entonces, en ese operativo, vos, en el gobierno, ella, él y yo nos hubiéramos cuidado mucho de que hubiera un nene muerto, de que hubiera una señora una embarazada muerta, etcétera. Entonces, eso es un operativo que debieron pactar los dos gobiernos con mucho cuidado. ¿Qué hubieras hecho en este caso? Yo, bueno, en tu lugar, digamos. Ya no, lo que dice Tuni seguramente. Hubiera dicho no, síganlo, pero no repelan agresión. No, claro, seguramente hubiera dicho síganlo hasta enfrentarlos en un lugar que no tenga estas características. No, claro. Pero ustedes tienen una ventaja sobre mí que conocen en detalle más que yo cómo ocurrió el hecho. Seguramente nosotros, porque la vida humana es lo más importante, finalmente, sí, claro, ¿no? Irrecuperable. Claro, entonces hubiéramos dado la orden, pero lo que sí yo creo, y en eso no hubiera llamado a nadie de la provincia de Buenos Aires para advertirle lo que estaba pasando, porque pero no por el funcionario, no, porque acá no quiero ser injusto y pensar que Ritondo pueda tener que ver con esto. Lo que digo es que inexorablemente uno en esas funciones tiene que recurrir a un policía para que ponga en marcha el operativo. Y ahí ya no sé cómo termina. Ahora, cuando pasa una cosa así, digamos, te dicen, mira, vas a tener que hacer un operativo contra policías bonaerenses, ¿no? ¿Se consulta al mando político? Es decir, el ministro, por decirlo de alguna manera, el ministro de Seguridad, le dice al jefe de la policía, dame garantía que acá no va a pasar nada. Digo yo, en un shopping, van a hacer un procedimiento en un shopping. No, en esa parte tenés toda la razón del mundo. Habría que haber tenido, ahora que te escucho, lo estoy pensando, habría que haber tenido un cuidado y una precaución distinta. Eso no tengo dudas, y seguramente lo hubiéramos tenido. Pero de lo que sí te confieso, yo en las condiciones en las que estamos, no hubiera llamado a nadie, porque... Pero no es porque dudo de Vidal o de Ritondo, es que cuando vos te piden un problema a resolver en la policía, en la gendarmería, tenés inexorablemente que terminar en un jefe de esa fuerza de seguridad para que actúe. Te está diciendo, va un comisario ascendido, responsable de la sección de drogas, él es el que va a ir a cobrar y van ellos a cobrar. Pero entonces ya ahí partís de una base muy alta, entonces es imposible saber que no hay una estructura mayor. Sigamos pensando mal. Sí. Pensá que le estás diciendo, mirá, el acusado es alguien que ascendiste hace un año casi con honores. Claro. El tipo que tomó esa decisión dice, uy, qué papelón voy a pasar. Claro. Y si ese tipo se te da vuelta, entonces eso es muy complejo de ordenar. Lo que sí, la federal pudo haber tenido más cuidado, esperar que se vayan de ahí y seguirlos, tener un sistema para agarrarlo en un lugar menos riesgoso que donde efectivamente en un shopping pudo pasar cualquiera de las cosas que dice Tuni o peor. Todo eso es cierto. Yo igual me quedo, ustedes tienden a verlo el tema desde lo tremendo de lo policial. A mí me afecta mucho lo institucional. Esa es la gente que está cuidando a los ciudadanos. Bueno, si te parece, vamos a escuchar, y si les parece a todos, vamos a escuchar qué ha dicho la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al respecto, ¿no? Quien es la jefa de todos, ¿no? En materia de seguridad. No, Diego. Era otro, y bueno, es abatido uno de ellos, y el otro, y 3 más son detenidos. Resulta que cuando ya comienzan a ver lo que había pasado, se ve que esos 4 miembros que habían sido uno abatido y los otros 3 detenidos que tenían la plata de la extorsión eran miembros de la policía bonaerense, es decir, eran delincuentes pertenecientes a la policía bonaerense.
Bueno, o sea que los federales atraparon a los delincuentes que eran de la bonaerense. Exactamente. Bien. Esto fue así, es decir, uno trabajó como una institución al lado de la gente y los otros 4 traicionaron a su institución y eran 4 delincuentes que con autos inclusive de la institución habían ido a cobrar esta extorsión a una estación de servicio en Avellaneda. Bueno, ahí las tienen, ¿no? Las palabras de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que ha hecho grandes operativos en muchas oportunidades para mostrar traslados de personas detenidas, de las cuales también hace algunos minutos hacíamos referencia. ¿Está capacitada para estar en el lugar que está ocupando? Yo no sé si está capacitada, lo que no me gusta es cómo ejerce esa política. La política de Bullrich no me gusta, francamente. Es una política violenta, es una política que además ha legitimado el gatillo fácil, le ha dado argumentos jurídicos a los policías para que usen las armas ¿Tiene algún tipo de relación esto que hace referencia con lo que acabamos de ver? Porque aquí se disparó, absolutamente, porque tiene una lógica de que las armas se pueden usar libremente y de un modo casi desaprensivo para con el contexto. Eso es una regla en la política de Patricia Bullrich. Eso a mí me disgusta mucho. Ahora, alguien que pondera el gatillo fácil debe decir que es una gran ministra. D'Alessio dice que es la mejor ministra que tiene Macri. Bueno, capaz que para él lo es. A mí no me gusta esa lógica de ejercer la seguridad del Estado, la seguridad de los ciudadanos. No bueno, además permitió la existencia de estos grupitos de inteligencia, porque D'Alessio claramente tiene vinculación con ella, aparece en fotos con ella, aparece gente de la gendarmería con D'Alessio, o sea, hay mucha cosa dando vuelta, poco clara, poco transparente, entonces eso afecta completamente su gestión, ¿no? Y todo ese show siniestro de ponerle casco y chaleco y exhibir a las personas detenidas como si fuera un circo y pasearlos por la ciudad. Recuerdo tremendamente el show que hicieron con Lázaro Báez. Recuerden ustedes que a Lázaro Báez lo detuvieron en San Fernando, en el aeropuerto. Lo llevaron a Plaza Italia, a la comisaría de Plaza Italia, donde no han llevado un detenido en los últimos 3 años nunca. Un city tour era, ¿no? Exactamente. Tour, claro. De ahí lo sacaron delante de las cámaras. Al lado del zoológico claro. fue. Exactamente. Y lo sacaron delante de las cámaras de televisión, lo llevaron a la General Paz y después a la división de la Federal, y después de eso volvieron a trasladarlo, todo esto además con francotiradores y con gente con la cara tapada. No, todo esto muy políticamente. Y el mismo D'Alessio, cuando habla y está en sus grabaciones, cuenta que antes de llevar a alguien lo va a pasear delante de la cámara para que lo escrachen un poco. Sí. Es una política espantosa que efectivamente está promovida desde el gobierno nacional. De eso no tengo dudas. ¿Cómo ha vivido esta semana? Porque realmente fue fuerte, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con la investigación que se lleva adelante por parte de Ramos Padilla. Un fiscal que ha llamado y ha sentado y ha hecho trasladar a personas en estas características, en las cuales recién decía Tuni Coleman, que tenía que presentarse por una tercera o cuarta vez, en realidad si uno lo ve, no se presenta ante el juzgado, que en algún momento cuando intentamos generar alguna declaración por parte de él se escondió de nuestras cámaras y se escapó. ¿Cómo has visto? Sí, yo lo conozco a Stornelli hace muchos años, siempre lo aclaro, ¿no? Sí. Y he tenido un trato correcto. Me impresionó cuando dijeron que podía estar involucrado en algo así. Esta imagen me impresiona, es la de alguien que se esconde, es un fiscal. Esta gente manda detener gente. Es de una gravedad enorme. Todo lo que ha pasado es de una gravedad enorme. Pero la Argentina está tan dislocada, tan enloquecida, que tenemos un fiscal en rebeldía que sigue actuando en las causas. Y está en rebeldía ante la justicia. El rebelde, para que la gente entienda, es alguien que se niega a presentarse a la justicia cuando la justicia lo requiere.
Y ese alguien ahora es un fiscal de la República, que además tiene en sus manos causas de enorme sensibilidad institucional. Yo realmente creo que a mí me impresionan muchas cosas. Me impresiona lo que día a día asoma. Me impresiona que lo recusen a Stornelli y que el que resuelva la recusación se llame Bonadío, que es, según todos cuentan, el socio de Stornelli en todas las fechorías que hizo sobre algunos acusados en la causa de los cuadernos. Me impresiona que no quiere ir a declarar, él no quiere ir a declarar porque sabe que después de su declaración indagatoria viene el procesamiento y su carrera de fiscal se termina. Me impresiona Casal. ¿Cómo Casal no ha tomado medidas ya? Lo que hicieron... ¿Cómo lees ese silencio o esa inacción? Casal es un burócrata de la justicia. Como buen burócrata de la justicia está más asignado por lo mediocre que por la calidad académica. Pero si tuviera un poco de calidad académica e institucional, tendría que haber tomado ya las riendas del caso. Claro. Y haber dicho, señor, usted queda suspendido hasta tanto aclare su situación en la justicia. Por lo menos eso. Claro. Es un juez prófugo de la justicia. No es prófugo porque tiene inmunidad de arresto. Bueno, cuando el doctor Rivas ensaya como argumento que no se presenta porque no están dadas las garantías, pero que además es una causa armada desde el kirchnerismo y otros sectores desde la cárcel, por la causa de los cuadernos. ¿Qué te hace pensar? Qué poco serio. Yo leo y escucho cosas que Ramos Padilla presentó ante el Congreso de la Nación. ¿Qué tiene que ver eso con el kirchnerismo de la causa de los cuadernos? ¿Qué tiene que ver todos los tipos que están apareciendo y desfilando, reconociendo que fueron extorsionados por D'Alessio, el contubernio con Stornelli, con un periodista que se llama Santoro? ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo en todo eso? ¿Qué tiene que ver la causa de los cuadernos con todo eso? Esto es un hecho escandaloso. Esas imágenes en Pinamar tomando un café D'Alessio con Stornelli. ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo con todo eso? Todo esto es un gran disparate. Todo esto es un gran disparate. Han confundido todo. La verdad es que el único motivo por el que no se presenta Stornelli es porque no tiene nada que pueda explicar. Nada que pueda explicar. Cristina se bancó no sé cuántos allanamientos en sus casas y él no puede entregar un celular. Y se ha puesto a derecho y ha ido siempre cada vez que fue requerida la siempre ha estado a derecho. Siempre ha estado a derecho. Pero él no puede entregar un celular, no es que no soporta un allanamiento. No puede entregar un celular. Sí, ni siquiera dar explicaciones. A mí me parece que estamos viviendo, yo creo que es la decadencia de los sistemas, ¿no? Bueno, el sistema macrista ha entrado en su peor decadencia y está dejando en evidencia lo decadente que ha sido, porque todo esto estuvo promovido por el macrismo. Todo esto. Cuando D'Alessio cuenta cómo van a buscar un tipo de PDVSA y lo aprietan para que Macri quede bien con Trump en contra de Venezuela. Todo esto demuestra la decadencia del macrismo. Esto no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Y cuando uno se da cuenta que esas prácticas son las mismas que usó en la ciudad de Buenos Aires, con un comisario llamado Palacios y un personaje llamado Ciro James, uno dice, todo es lo mismo. Claro, ahí eso es lo que te iba a preguntar, si en realidad es lo mismo, pero con mayor poder, con mayor capacidad, con mayor impunidad ahora, ¿no? Aparece D'Alessio y dice, un día aparece Barrio Nuevo y dice que lo tuvo encerrado 2 meses a El Ascar para llevarlo al programa de La Nata y montar el operativo Lázaro Báez. Tremendo. Otro día aparece D'Alessio y dice que cobraba 200.000 pesos mensuales para cuidarlo a Fariña. ¿Dónde estamos? Pero no es solo política. Fíjense que lo manda a espiar al ex marido de su esposa. Es decir... Perdón, como Macri mandaba a espiar al ex... No, y al ex marido de su hermana. Exactamente. A su cuñado. Exactamente. Entonces, la verdad es que es muy impresionante todo el mecanismo, de lo cual además todavía nos faltan algunas partes, por ejemplo, que se evidenciaron en el testimonio de Mario Cifuentes. O sea, la extorsión para sacarte la empresa. Algo que pasó acá.
Es decir, primero te van, la AFIP te corre y te corre y te corre y no te permite. La función de la AFIP, corregime si es así, es tratar de cobrar impuestos. Claro. En cambio, hay una ofensiva para hundir las empresas. Bueno, lo sabremos aquí, ¿no? Mire, bueno, por eso te digo. Obviamente, en este caso, la y empresa después que la compre un amigo por nada. Claro. Yo en el año 1985 escribí con Bona Moncalvillo y Manolo Martín un libro que se llamó Juicio a la Impunidad. Yo en ese momento escribía en un diario llamado El Diario del Juicio, era un abogado recién recibido, había recién concursado en la cátedra, y escribía sobre el trámite del juicio a los comandantes. De repente en el juicio a los comandantes apareció algo que para muchos fue inesperado, que fueron empresarios, declarando que fueron secuestrados, torturados, y mientras padecían la tortura, el encierro, les sacaban sus bienes. Claro. Ahí conocí el caso de Ceruti, que era un señor que tenía en Mendoza un terreno, unos campos muy grandes en Chacras de Coria, que un día aparecieron a nombre de los hijos de Macera. Conocí el caso de Industria Siderúrgica Grassi, que eran las industrias siderúrgicas más grandes de Argentina, pero que a Martínez de Oz les molestaban porque complicaba el desarrollo de Asindar. Toda gente que un día fue secuestrada con el argumento de que estaban vinculados a la guerrilla. ¿Papel prensa? Papel prensa fue un caso distinto y que debo confesar que en el juicio a los comandantes no fue tratado. Nunca fue tratado. Aunque sí el caso Greiber, pero no papel prensa. Pero en el juicio a los comandantes, ahí se veía esto que dice Tuni. Secuestraban a los dueños de las empresas, les decían que tenían vínculos con el terrorismo, a partir de allí le aplicaban la ley antisubversiva, a partir de allí iban sobre sus bienes y sus bienes quedaban en manos de los hijos de Macera o de los socios de Asindar de Martínez de Oz. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo que ahora. Ahora, ¿cómo es la práctica? Como no tienen ejército, tienen AFIP. Va a la AFIP, dicen que es plata vinculada a la corrupción. Ayer dijo Bonadío que él está aplicando instituciones del derecho comercial como juez penal, como por ejemplo la intervención de empresas. Y se jacta de decir semejante burrada, y lo hacen. Claro, él y Ercolini lo hicieron. Es una burrada mayúscula, lo hicieron. El plan clarísimo es, voy por la FIP, te vinculo a la corrupción, claro. Te mando a la quiebra y en quiebra me quedo con tus empresas a precio vil. Y entonces, por ejemplo, los dueños de esta empresa, que tenían una petrolera que se llamaba Oil, que la llevaron a la quiebra, que estaba cotizada en 480 millones de dólares, alguien la compró por 80. Y las estaciones de servicio fueron compradas rápidamente por alguien vinculado a un funcionario de presidencia. Y todo esto se va a saber en su momento, porque ahora no se puede contar, porque enseguida aparece la maquinaria periodística en defensa diciendo que uno está defendiendo corruptos. Tal cual. Lo que está pasando con... Esa misma maquinaria que manda mensajes, tal caso que decías, a través de medios, lo que intentaron, mensajes ocultos para decirle, mirá que estamos atrás tuyo. Lo que intentaron hacer con Ferreira, el dueño de Electroingeniería. 2 años y medio tuvo la FIP y no pudo encontrar nada la FIP. Y cuando no encontró nada, lo metieron en la causa de los cuadernos por la ventana. ¿Saben por qué está preso Ferreira? Porque dijo Uberti que le dio 9 millones de dólares en una confitería a las 3 de la tarde. Pero en verdad está preso porque lo quieren sacar de la obra, de las 2 obras de las centrales en Santa Cruz y poner amigos del gobierno. Pero digo, ahí. Ferreira es la única causa que tiene. Y la FIP le hizo un integral durante 2 años y medio y se rindió porque no le encontró nada. Digo, es una vergüenza lo que está pasando. En esto que marca Tuni, y está muy bien que lo marques Tuni, porque yo lo he dicho varias veces, pero no encuentro eco, y me alegra que te hagas cargo del tema. Es un problema que estamos viviendo en el presente. Es la misma metodología de la dictadura, con la diferencia que los dictadores tenían al ejército y estos tienen a la FIP. Los dictadores y estos tienen a jueces complacientes. Y el objetivo es quedarse con las empresas a precio vil en manos de amigos del poder de turno, del macrismo. ¿Y qué papel juega la Embajada de Estados Unidos en todo esto?
Bueno, yo no sé, hay que conjeture más. No. Yo no me animo a meter tanto. Yo no me animo porque a meter fue, a ver, una de las teorías que tenía que ver yo no me con los animo. modernos era llegar ahí una cuestión geopolítica. No, hay un solo punto. Para quedarse con la empresa por parte de obra hay un pública. solo punto que sí llama la atención. A ver, yo toda esta teoría de, ¿cómo es que la llaman? La teoría de que se complotan los medios, la justicia para derrocar y hacer política. Bueno, yo me voy a acordar. Toda esa teoría siempre fui muy cuidadoso en aceptarla como cierta, hasta que me puse a ver algunas cosas. Por ejemplo, la ley del arrepentido en Brasil fue... ¿Vos decís lawfare? El lawfare. Okay. El lawfare. La teoría del lawfare siempre la tomé con cautela. Hasta que vi que la teoría del arrepentido en Brasil se aprobó en el 2013 y en la Argentina en el 2016. Solo se usó para perseguir a Lula y a Cristina. Solo para eso. Y también me llamó mucho la atención que el ataque fue básicamente contra la empresa constructora más grande de Brasil, que es Odebrecht, que ganó hasta la construcción del aeropuerto de Miami. Y los americanos pidieron, basta de esto, dejen entrar en otras empresas. Y que eso mismo haya pasado con la causa de los cuadernos en Argentina, que es también un ataque frontal contra la obra pública argentina, no sé si para permitir el acceso de otras empresas. Ese punto... digamos, en ese punto, esto es yendo a la pregunta de la embajada. Yo creo que ahí sí puede haber intereses internacionales que concurran en un mismo sentido. Lo que te pinta la situación es que una agencia federal de impuestos lo que quiere es cobrar impuestos. Entonces, si la empresa se muere, no cobra. Entonces, si la AFIP, como ha ocurrido en muchos casos, juega a matar a la empresa, que es lo que hemos vivido acá y que lo que vivió, por ejemplo, uno de los extorsionados en la causa de Dolores, Mario Cifuentes, le cierran la empresa, buscan cerrar la empresa. No puede pagar. Y entonces lo que buscan es que venga un comprador a comprar por nada. Claro. Alguien amigo del gobierno, La deuda se le importa. familiares de integrantes del gobierno. En términos técnicos, eso para que se entienda, la AFIP se convierte en el principal acreedor de la empresa. La empresa entra en concurso, el principal acreedor dice no te doy el concurso, va a la quiebra y compran en moneda de quiebra a la empresa. Eso funciona así, con la complacencia de la justicia comercial y de la justicia federal penal. Eso funciona así en la Argentina del presente. Y los compradores son todos amigos del poder. Todos amigos del poder. Ahora, Alberto, ¿cómo estamos indefensos? Porque estamos hablando de personas, de empresarios, con gente con alto poder adquisitivo, de personas con poder en muchos casos, que son de esta manera atacados por diferentes frentes, con la modalidad que se usaba antes, pero con los métodos modernos. ¿Qué nos queda el resto de los ciudadanos? ¿Y cómo se soluciona esto? Porque realmente parece haber un descontrol que ha escapado de las manos de todo el mundo, ni hablar del Poder Ejecutivo. Yo creo que en un futuro vamos a tener que revisar cómo funciona la justicia en Argentina. No con espíritu de venganza, sino de necesidad de tener una venganza, de salir de la venganza en la que Macri nos ha metido. Porque el verdadero vengador es Macri. El que inventó a todos estos jueces que inventaron las teorías que inventaron es Macri. Venganza es tener preso a De Sousa y a Cristóbal López para que no vendan sus bienes. Por aquí están las medidas cautelares patrimoniales. ¿Por qué hay que tener preso a alguien por eso? Eso es venganza. Eso es venganza. Bueno, sin embargo... Venganza es lo que le hicieron a Ferreira. Eso es venganza. Ahora, lo que nosotros no podemos mirar impávidos es cómo está funcionando la justicia. El otro día una periodista me dijo, dicen que Cristina, cuando venga, va a crear el Ministerio de la Venganza contra la Justicia Federal. Y entonces le pregunté, ¿vos crees que la Justicia Federal anda bien? No, anda pésimo. ¿Y vos crees que hay que cambiarla? Sí, hay que cambiarla. ¿Y por qué cuando vos lo decís tiene espíritu republicano y cuando lo dice Cristina, venganza? Porque esto también es el lenguaje y la semiótica que utilizan. Bueno, la reforma judicial que fue intentada por Cristina tuvo un... Yo debo confesar que fui muy crítico de esa reforma. Está bien, pero lo que fue creo... muy difícil y después terminó eso no destruida, quiere decir que haya que revisar, hay que revisar infinidad de cosas. Un día ustedes inviten al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de José C. Paz, que ha hecho un trabajo, la Universidad de José C. Paz hizo un trabajo maravilloso
maravilloso sobre cómo funciona el Consejo de la Magistratura y cómo se eligen los jueces en la Argentina. Y ahí van a encontrar el origen de gran parte del problema que tiene la Argentina. Bueno, ahora, por ejemplo, Ramos Padilla obtuvo el primer lugar en mérito para ocupar el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Todo indica que no va a ser de la elección del gobierno. Bueno, entre otras cosas porque si ustedes pudieran acceder a ese estudio, que yo recomiendo, son toda gente joven, la verdad, para mí fue una sorpresa conocerlos y una muy grata sorpresa. Y si ustedes revisan, aproximadamente el 80% de los concursos, el orden de mérito es alterado por una entrevista personal. Entonces, después que alguien concursa por antecedentes y por oposición, van a una entrevista personal que la tienen, por ejemplo, con Máiquez. Y Máiquez le pone un 1 en la entrevista personal. Y entonces, todo ese mérito que obtuvo lo descalifica. Bueno, sin ir más lejos, acaba de suceder, en el ejemplo que di, acaba de suceder. Durán es el candidato, por lo menos el que más suena para ocupar ese puesto por parte del gobierno. Estaba en el puesto número 7 en ese lugar. Luego de la entrevista personal, le ponen un 10 y acaba sube. de pasar al puesto número 3. Exactamente, por esto es lo que pasa. Pero está muy bien explicado allí. Yo lo tengo el informe y se lo voy a pasar. Está muy bien explicado allí. Y ahí es un grupo de gente joven que se tomó ese trabajo. Y quiero aclarar, no es de ahora. Hace años que esa práctica viene funcionando. De analizar el mecanismo de selección. Pero ¿y hace cómo años. haces Yo para siempre cambiarlo, Alberto? Si cuando, por ejemplo, le decís a los terminemos con la jueces... entrevista personal. Está bien, pero terminemos con la entrevista con personal. lo más chiquito, que es decirle a los jueces, señores, ustedes no tienen por qué tener ese privilegio de ni siquiera pagar el impuesto a las ganancias. Y cuando se lo quieren poner, ya ellos mismos dicen que no. Entonces, si ya desde el vamos con eso tan sencillo no se puede, ¿cómo haces para cambiarles el sistema? El tema de ganancias ya casi está como encaminándose para que paguen. Sí, para los nuevos, no para los viejos. Yo soy hijo de un juez. A futuro. Yo soy hijo de un juez. Era chiquito y esa discusión ya existía. Si los jueces tenían que pagar ganancias o no. Ahora creo que ya está resolviendo. Sí, pero para los nuevos, no para los pero digo, a medida que se renueve, claro, todo eso irá cambiando. Sí. Pero lo que sí creo es que la justicia, que tiene mucha gente proba y mucha gente honesta y muchos jueces de bien. Yo soy muy crítico, pero no me animaría a ser así con Rafecas o con Casanelo, por ejemplo. No me animaría a tener la severidad que tengo con ellos dos. Y con muchos otros. Pero lo que digo es que ellos tienen, la justicia tiene que tomar la bandera de la autodepuración. Porque esto está funcionando mal, lo saben todos. El otro día me cuenta un juez, no me lo cuenta un empleado, que cuando fue la causa de transporte, de los subsidios al transporte, hacían pasar a 5 a 6 personas que llamaron a prestar declaración indagatoria y le decían en el juzgado de Bonadío quiénes son los arrepentidos y quiénes se quedan detenidos. Elijan. Eso no puede funcionar y todos lo saben y todos se callan. No puede funcionar así. Alberto, te queremos agradecer por estar aquí gracias en el día de hoy. Y lo último, preguntarte antes de ir a la pausa y sacando de este tema, decías que intercambiaste algunos mensajes con la expresidenta. Pero lo hago habitualmente. La verdad que lo dije naturalmente porque lo hago habitualmente. No pero por en nada algún momento aparece algo que tenga que ver con candidaturas, se está hablando. Bueno, pero están trabajando en eso. Bueno. Todos pensamos que el mejor candidato es Tuni. Qué bárbaro. ¿Quién tiene esa Tú idea? ni vas a la interna, parece, Sí, ¿sabes? sí, un delirio. Yo no puedo administrar ni un kiosco de revistas, les aclaro. Muy difícil gobernar, no es nada fácil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Bueno, volvemos a contarles a los que se están sumando.